Preguntas. ¿Esto es de un hombre? ¿De una mujer? Pues de un adulto. Ya aquí vemos una información ya mayor de comparación con el anterior. ¿Es de un adulto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Sí, Ya vemos profe. que dice que la velocidad está a 25 milímetros por segundo y que 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Y si no, mírenlo acá, el cuadradito este. Perfecto. Usualmente esta información debe venir en el electrocardiograma, si no la asumimos. Bien, ¿cómo ven? ¿Están todas las 12 derivaciones? Sí, profe, más encima el Correcto. B2 largo. El B2 largo también. Y exactamente, muy bien, para la que tiene buenos ojos. Dice, ay, pero aquí tiene lo que me dijeron también por allá en una clase de fisiología, un D2 mucho más largo, véalo. ¿Ok? Ok, mira, aquí dice el 2, ¿verdad? Que se superpuso ahí con el QRS. Es este mismo. D1, D2, D3. Y mire aquí el corte cómo lo hace el electrocardiógrafo, con una línea. Y a partir de ahí arranca BR. Aquí lo corta y arranca B1. Acá lo corta y arranca B4. Y si ve que la disposición es exactamente la misma, las bipolares, ABR, ABL y ABF, y las 6 precordiales aquí al lado derecho. Y el D2 largo. Pregunta, ¿esta qué onda es? Onda P. P, profe. ¿Es onda P? ¿Ustedes están seguros? ¿O suponen que ahí va la P? Porque entonces sería esta la onda T. Profe, yo no veo su cursor. ¿No me ve el cursor? ¡Ay, caramba! Profe, yo No, tampoco pero lo veo. yo no lo veo, no sé los otros. Bueno, vamos a volverlo a cargar. Profe, pues uno supone por la ubicación de Ajá, la onda. exacto. ¿Ya ven los dos punticos que marqué? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces yo les preguntaba, oigan, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta qué onda es? ¿O aquí qué onda es? Y entonces un compañero decía, esa es la onda P. Y entonces al final yo le decía, o sea que si esa es la onda P, esta sería la onda T, ¿sí o no? Pero ¿por qué no están en la forma que yo estoy acostumbrado a ver? Aquí sí le creo que esta sea una onda P, ¿sí o no? Y aquí sí le creo que sea una onda T. Pero acá yo supongo, como acaba bien de decir el compañero, yo supongo que ahí va la P onda y ahí va la T, pero perdónenme, es una suposición. Ahí no podemos, porque yo le digo, bueno, mídame la duración de la onda P. Y lo meto usted en un problema, porque dice, ¿y ahora de dónde claveles mido eso? Ahí hay una interferencia. Esto es un ruido. ¿Listo? En donde realmente aquí no me permite identificar ninguna de las ondas. Yo sé que aquí debe ir la T y que aquí va a ir la P, porque Profe, mire que acá sí las identifico perfectamente. ¿Sí? Cuéntenme. cuando hay un ruido, entonces significa que hay un problema o se No, ve así el normal. problema es en la toma, en el equipo. Hay que de pronto usted no le dijo al paciente que se quitara el reloj, no le dijo que se quitara el Rolex o el paciente no se quiso quitar el Rolex porque es peligroso este hospital acá. O de pronto los anillos, o de pronto tiene el celular, o de pronto tiene algún material de osteosíntesis por alguna fractura antigua, tiene lo que llama la gente comúnmente las platinas, eso no se le debe llamar así. Entonces, esto puede, o de pronto el sitio donde nosotros estamos colocando la conexión eléctrica, donde se conecta el equipo, pues no tiene polvo a tierra, o no se lo estamos colocando nosotros ahí. Entonces, hay corrientes parásitas que empiezan a generar estas interferencias, estos ruidos, pero solamente usted se puede dar cuenta, es para la derivación de 3. Yo aquí en D2 veo que sí logro identificar, esta es la onda P, este es el complejo QRS, y esta es la onda T. Ahí sí la logro Profe, identificar. una ¿Listo? pregunta.
Dígame. ¿En D1 también pasaría lo mismo o no? Bueno, en D1 igual, digo, esto es una P, usted dice, sí, sí, mire, ahí se le ve la cabecita, y bueno, está bien. Esta sí es una onda T, bueno, sí, también. Pero cuando tenemos estas cosas, aquí sí no me puede decir usted que hay una onda P, pareciera, pero realmente ahí no, está muy distorsionado, ¿listo? Entonces, en esos casos buscamos otra de las 12 derivaciones. Ahí tenemos ese D2 largo en la parte inferior que nos muestra de una forma mucho más clara todas y cada una de las ondas. Porque como les digo, pues aquí no se trata de adivinar, ¿no? Si usted me pone a medir aquí en D1 o en D3 la duración del intervalo PR o el intervalo QT, me toca decirle, no, no soy capaz, no puedo. ¿Listo? Cuénteme, ¿alguien creo que va a hacer preguntas? Yo, profe, una pregunta. En ABR, la onda P tiene como una, no sé, o sea, yo veo que, o sea, se ¿Esta? ve como unas onditas que indica otra ¿Esta? cosa antes de la Q. ¿Esa Espere, profe, que mosquita, es que yo, sí, ya, es que esa mi internet está mosquita que le lento. marqué? ¿Esta? Sí, señor, Ok. pero solo al inicio se ve como si Sí, tuviera onditas sí. antes de la P. Entonces yo voy y miro la segunda onda P. Ah, no, la onda P aquí está ya más, como más normalita, ¿no? Aquí, sí, aquí entonces la muesquita también, pero no. Realmente no constituye una alteración de la morfología de la onda P. Entonces, pues no valdría la pena tener presente eso. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro trazado electrocardiográfico. Miremos las precordiales. ¿Cómo les parecen las precordiales? ¿Sí les gustan o cómo las ven? ¿Qué les Pues llama la atención o qué no les llama? se ve que sí va pues como desde un componente negativo hasta un componente positivo. Que en Perfecto. la B3 pues tal vez sí se alcanza a apreciar un poquito más la bifacidad. Ujú, muy bien. ¿Qué otra cosa? Bien, vemos que en B3 sí está como el bifascismo típico de libro, de clase de fisiología, pero vuelvo y le digo, esto es unos referentes teóricos, pero en términos generales, como en el anterior, vemos una adecuada progresión del QRS en las derivaciones precordiales. Entonces, eso está bien. Profe, y en Señor. la B2 no tiene que ir como un poquito más positiva porque está más negativa, más Sí, negativa que la B1. sí, si nos ponemos, como decimos, a calcular esto al milímetro, miremos este componente positivo de B1 y miremos este componente positivo de B2. ¿Cuál es mayor? Ah, el de B2. ¿Listo? Entre dos, Entonces ¿no? ahí, por ahí se nos escapa el leguleyo, dice, ahí ya se está volviendo más positivo. Y en B3, mírelo, también más. O sea, no hay un valor específico, porque como le digo, esto depende de la ubicación del eje y le puedo apostar que de los 41 personas que estamos en esta clase, yo no creo que ni uno tenga en 59 grados ese vergajo vector de despolarización. Apuesto que lo tiene en 59.5. Entonces, tampoco podemos caer en esa, digámoslo así, obsesión de que tiene que ser. No hay un valor exacto. Como todas nuestras variables corporales, ustedes se pueden dar cuenta, están dentro de rangos. Entonces, no, desde que vaya a ir ganando positividad a lo largo de todas las 6, pues decimos que la progresión del QRS es adecuada. Bien, yo no sé, a mí me llama la atención este QRS, ¿cuánto mide? Yo le veo que tiene aquí como 4, 9, 14, carajo, 19, casi, sí, como unos 19, Como 18 2 milímetros. milivoltios. Sí, caramba, como 2 milivoltios. Habrá que mirar a qué corresponde eso, porque como vamos a ver, se aceptan hasta 15 milivoltios, pero eso ahorita lo veremos con más detalle. Me llamó la atención así esas espículas en B6 y en B5 casi de 4 milímetros, de 4 cuadritos grandes, es decir, de 20 milímetros, que según eso serían 2 milivoltios.
hasta cuánto se va a aceptar lo normal de amplitud en un QRS. Listo, eso lo vamos a ver. Bien. Vamos a Profe, qué pena, una descansar. Bueno, preguntita. sí, dígame. Esto, por ejemplo, en el caso del electrocardiograma anterior, pues no estaban las separaciones como de cada, como ese espacecito que había en el que nos mostró Ajá, primero. Entonces sí, uno ahí cómo sabe hasta dónde iría. claro. O sea, por Usted ejemplo, de mira, ABR a B1, ¿cómo sabría uno? mire, venga, borremos acá. Si ve que es una línea que es completamente diferente, es una línea entrecortada entre cada una de ellas. ¿Sí la ve? Esto no corresponde a Ah, ninguna ok, sí, onda, profe. ¿ok? Entonces uno se da cuenta, bueno, ¿y esto qué onda es? No, eso no es ninguna onda. El profesor que le vaya a decir, bueno, calcule la longitud de esta onda que corresponde a la despolarización. No, eso es simple y llanamente la separación. Igual ocurre acá, ¿sí ve? Vemos que es una línea, perdón, una línea entrecortada, igual que aquí, entre cada una. Y si no, pues uno, O si sea, esto no estuviera, uno también empieza a seguir la secuencia de las ondas y uno ve que de un momento a otro ¡prup!, cambian. Ah, pues esta es la otra derivación. Si es que no es tan claro el punto de separación. Bueno, ok, muchachos, profe. son las y 30, vamos a descansar un ratico. Vayan al baño, tomen agüita o desayunen los que no han desayunado. Profe, Y nos vemos en 15 minuticos, ¿les parece? listo, profe. Listo, profe. Bueno, vamos a bajar la asistencia aquí. A mirar cómo es el proceso de, les he traído aquí un videito, no tiene audio, simplemente tiene una musiquita, pero ahí nos va a ir mostrando cada uno de los pasos de cómo se colocan y cómo se utiliza un electrocardiógrafo para poder tomar un electrocardiograma. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Perdónenme que haga aquí esta pausa. Antes de iniciar la toma de no solamente un electrocardiograma, sino de cualquier otro examen que vayamos a tomar, primero que todo debemos presentarnos como médicos, saludar al paciente, informarle qué le vamos a hacer y cuál es el objetivo de lo que le vamos a hacer. Eso es algo de simple, como dicen, simple urbanidad de Carreño, informarnos, mi nombre es fulano de tal, yo soy su médico tratante, voy a realizarle la toma de un electrocardiograma para medir la actividad eléctrica de su corazón. Hemos visto, según los síntomas que usted nos presenta, es necesario tomar este examen para descartar que no hayan patologías en su corazón que puedan estar explicando esta situación. Segundo, informarle que debe quitarse absolutamente todo objeto metálico, el celular, debe dejarlo ahí con un familiar o se le señala una mesa en donde se le pueda, donde pueda colocar todo este tipo de objetos para que el proceso se pueda llevar a cabo adecuadamente. Bien, entonces seguimos. Todo viene señalizado, como ustedes se pueden dar cuenta, entonces no hay riesgo de que uno se pierda. Ahí dice cuáles cables van en qué parte, cuáles van en las precordiales, cuáles van en las pinzas. Estas son las pinzas que ustedes saben, colocamos para organizar las derivaciones bipolares y ABR, ABL, ABF y la tierra. Ahí se coloca gel en esa lámina metálica, idealmente se coloca gel conductor para que facilite el paso de la electricidad.
Esos son los chuponcitos que se colocan sobre las precordiales, o pueden ser también electrodos desechables de esos autoadhesivos. El cable a tierra. Verificar que el equipo tenga papel, hay que siempre pedirlo porque usualmente los equipos están sin papel, entonces no nos va a graficar. Siempre la lámina metálica va hacia adentro del cuerpo, hacia la parte medial de la extremidad. Se conecta ahí y cada una de las terminales o de las puntas. Por color, ustedes se pueden dar cuenta, está amarillo, rojo, verde, negro. Entonces usted conecta la punta según el color que tiene la punta, lo va colocando en cada una de las pinzas, y para las precordiales pues también tiene su color. Entonces ahí ubicamos el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha para colocar B1, y así sucesivamente como habíamos mencionado para colocar las demás derivaciones precordiales. Ya conectado, entonces empieza a hacerse la calibración. En este caso van a calibrar a 20 milímetros cada milivoltio. Y la velocidad, pues como vemos, va a ser para un adulto. Entonces van a ser 25 milímetros por segundo. Adicionalmente, pues usted en el panel puede activarle filtros para la reducción del ruido que se pueda presentar durante la toma del electrocardiograma. Pues de manera que ya estos equipos pues son muy útiles en ese sentido. Y listo, cuando ya esté todo organizado, ya usted tenga listo lo que verifique que están las polaridades como es, pues oprime el botón y empieza a hacerse el registro del trazado electrocardiográfico. Ahí se muestran cada una de las derivaciones. Aquí se dan cuenta que van todas una debajo de otras, todas muy largas. Entonces, pues esas son diferentes maneras de presentación. Entonces, para que por lo menos tengamos una idea de cómo es el procedimiento para cuando tengan la posibilidad de realizarlo, pues lo puedan llevar a cabo sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, yo tengo una pregunta. Al Sí. momento de la toma del electrocardiograma, ¿cuánto pues es lo indicado que esté el paciente ahí? Ah, no, lo que se demore el equipo en tomarlo. Eso es una cuestión que lo realiza en escasos 10, 15 segundos. Es más la demora que se lleva en colocar los diferentes electrodos. Y tan pronto usted le da start, él de una vez le imprime la hojita y chao, terminó el estudio. Y ya le quita a usted los diferentes electrodos y demás.
Ahora bien, antes del electro, de la toma del electro, es bueno que por lo menos esté, bueno, usualmente si están en una institución, pues están acostados en una camilla, pero si viene por vía ambulatoria, la persona viene caminando o alguna cosa, es bueno dejarla descansar por lo menos unos 5 o 10 minuticos, para que realmente podamos nosotros garantizar de que el electrocardiograma se tomó en condiciones de reposo. La persona tiene que estar muy tranquila, que no cruce los pies, que no haga fuerza, porque cualquier contracción muscular pues inmediatamente puede generar ruido. Entonces, aunque con estos equipos los filtros que tienen son muy buenos. Incluso cuando uno hace pruebas de esfuerzo en deportista, imaginen un deportista corriendo y el trazado electrocardiográfico se ve muy limpio. Entonces no hay problema por ese lado. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Con respecto a cuando se colocan los electrodos, ¿a estos no hay que, bueno, aplicarles alcohol o algo así? Usualmente se aplica es gel, ¿no? Ahora, si es, ahí ustedes se pudieron dar cuenta, pues él no lo hace, pues porque estaba haciendo una demostración, pero allá al ladito del electrocardiógrafo estaba un frasquito de gel conductor. Entonces lo que se aplica es gel conductor, tanto en las pinzas que se colocan en las extremidades y en la tierra, como en las chupitas, en las chupitas que se colocan en las precordiales. Si lo estamos colocando con electrodo autoadhesivo, pues ellos ya tienen el gel incorporado. Pero realmente antes hacíamos eso, con un alcohol limpiábamos la grasita de la piel, pues no estaría de más, ¿no? Hoy día los electrocardiógrafos son muy modernos y ya realmente tienen unas capacidades, unos sensores tremendos, que realmente limpiando primero la piel con alcohol o no, pues la diferencia no es mucha. Pero si usted lo quiere hacer, limpiar un poquitico la grasa, el sudor que se puede estar presentando en el sitio donde usted va a colocar el electrodo, pues también es válido y sería muy útil. Profe, tengo ¿Sí? otra preguntita, pero es que no es tan relacionado como acá como la temática que estamos viendo. Nosotros, ya cuando, bueno, yo qué sé, cuando ya estemos en el internado, creo que es en los últimos ya 2 semestres, ¿hay alguna práctica de esto dentro del hospital? O bueno, donde nosotros vayamos a prestar, bueno, vamos a ver es como esa, ya finalizando la carrera, ¿nosotros tenemos que hacer eso o no? ¿O solamente observamos? No. Que haya, se supone que en la práctica de fisiología, pues uno hace por lo menos el ejercicio de la toma del electrocardiograma. Técnicamente los electrocardiogramas lo toman las jefes, las enfermeras jefes. Pero de pronto en el rural, pues es más, usted ni se da cuenta, usted llega y ordena en la historia clínica, se solicita electrocardiograma de superficie, punto. Y viene el auxiliar y se lo llevan y se lo toman. O sea, no es que lo vayan a hacer ustedes de costumbre, digámoslo así. Pero en algunos hospitales en donde la disponibilidad de personal no es la suficiente, o lo que es peor, cuando uno observa que le están tomando el electro, uno observa un error. Entonces uno tiene que intervenir. Recuerde que nosotros somos los líderes del equipo de salud. Entonces, si van a colocar mal un electrodo, qué pena, mire, discúlpeme, pero esto se coloca, está mal aquí, esto hay que arreglarlo de esta manera, ¿tá? Y a veces pueden llegar personas que no conocen del tema y entonces uno tiene que saberlo. Pero rutinariamente nosotros no tomamos electrocardiogramas, eso es algo claro. Pero como dicen, si uno quiere verificar algo, pues tiene que por lo menos conocer cómo se toma. Y a veces no hay ni curso, sino que ahí mismo, sobre la misma marcha, uno va aprendiendo. Profe, Bien. Ok, bueno. Si no hay más preguntas, perdón. Vamos entonces, ahora sí, a empezar a hacer la interpretación del electrocardiograma. Con lo que alcancemos Profe, a revisar yo tengo ahorita. una pregunta. Sí, señor. Usted que nos decía que como tal los deportistas, por ejemplo, no utilizaban como tal un electrocardiograma, ¿se refería como tal al electrocardiograma o como tal solo a ver la frecuencia cardíaca cómo se encontraba del deportista, que decía que no había como necesidad de colocarle esos cables? No, No que claro, lo solo que los sucede es que electrodos. sí, el electrocardiograma se toma igual, pero entonces
En ellos hacemos tanto el electrocardiograma de reposo como electrocardiograma en ejercicio. Incluso a pacientes que tengan patologías cardíacas, que se quejan de dolores precordiales, de fatiga, de cosas por el estilo, a veces cuando le tomamos el electrocardiograma nos sale normal, pero aún así la persona se sigue quejando y sigue presentando sintomatología. Entonces a veces se le solicita una prueba de esfuerzo, es decir, tomar el electrocardiograma y someterlo a una carga, lo ponemos en una bicicleta estática o lo colocamos en una caminadora a unas cargas cada vez más altas y vamos mirando si durante la realización de ese ejercicio se observan algún tipo de cambios que puedan sugerir entonces que efectivamente ese corazón, pues en condiciones normales no se observa nada, pero cuando ya lo llevamos a un límite sí se observan algunos cambios electrocardiográficos que nos puedan sugerir alguna patología de base. Pero estos electrocardiógrafos son mucho más, digámoslo así, mucho más prácticos para poderse tomar ese trazado electrocardiográfico cuando la persona está en movimiento. Ya no tienen todo este andamiaje que ustedes vieron ahí. Esto pues en un electrocardiograma cuando podemos, para electrocardiografía de reposo, cuando podemos colocar a la persona completamente acostada y pues no le va a incomodar tener todo ese cablerío que ustedes vieron que se le coloca. Profe, ¿y cuando se realiza el monitoreo de las personas cuando están en cirugía o así, también es lo mismo? ¿Se Sí, coloca con igual, electrodos? se colocan, sí, esto ha evolucionado muchísimo y si ustedes ven en quirófano, el anestesiólogo, que es el que se encarga de hacernos todo ese monitoreo hemodinámico del paciente, ellos solo colocan 3 electrodos, formando ese triangulito de Einthoven que les digo, aquí sobre el pecho. No involucra ningún otro tipo de cables. Imagínense usted colocándole las precordiales a un paciente que tienen que hacerle una reconstrucción de una válvula o tienen que abrirle alguna parte del tórax, lo que sea, pues sería imposible. Sí, entonces el equipo con esos 3 electrodos, él reconstruye todas las derivaciones. Igual no, en los equipos de monitoreo a nivel de quirófanos, pues no se requieren a veces todas las derivaciones. Usualmente tenemos de 2, algunos tienen las 3 bipolares y con esa se puede hacer el monitoreo electrocardiográfico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a mirar una pequeña, ¿cómo llamarlo? Un pequeño instructivo, una pequeña metodología para que aprendamos a leer el electrocardiograma. Esta metodología puede tener más puntos, puede tener diferentes órdenes, pero la más universal o la que siempre se utiliza y es la que uno debe seguir es la que vamos a revisar a continuación. Entonces, ya conociendo todo lo que hemos revisado de electrocardiografía, entonces vamos a mirar cómo se interpreta un trazado electrocardiográfico. Por favor, tomen atenta nota de esto, porque con estos 5 pasos que vamos a llevar a cabo, vamos a realizar la actividad del próximo lunes. El próximo lunes cada uno va a recibir, o un grupo de compañeros, pero la actividad la hacen individual, va a recibir a través de Teams un trazado electrocardiográfico y yo voy a estar con ustedes aquí aclarando dudas y siguiendo esta misma secuencia que vamos a revisar hoy para que ustedes la lleven a cabo en su sitio de residencia y la desarrollen. Cuando terminen de interpretarlo, hasta donde termine la práctica, entonces me suben una foto ahí al Teams para la respectiva evaluación. ¿Por qué no se los mando desde ya? Precisamente para que ustedes realmente lo realicen de una manera autónoma. Vamos a tratar de hacerlo sin ponernos a preguntarnos entre nosotros. Es decir, aquí llamo yo a la mayor honestidad posible para que ustedes empiecen a hacer este ejercicio. De entrada les digo, el solo hecho de presentarlo ya va sobre 3. Entonces no se afanen por la nota. Conmigo no hay tanto problema con eso de la nota, sino que yo quiero que realmente ustedes aprendan. Entonces el lunes se sientan y conmigo vamos a ir llevando el proceso paso a paso para que hagan ustedes la interpretación. Yo les voy a facilitar también la diapositiva ese día, pues para que ustedes, si alguno no se acuerda, ustedes esta metodología también la pueden encontrar en la internet
entonces la vayamos desarrollando. ¿Listo? Son 5 pasos muy sencillitos que al final nos los vamos a terminar aprendiendo. Pues primero, los pasos para la interpretación de un electrocardiograma incluyen como mínimo estos 5. Ahí se los he mencionado o ahí se los he relacionado. Primero, lo que debemos determinarle o lo que primero debemos identificarle al electrocardiograma es el ritmo que tiene. Luego pasamos a determinar la frecuencia cardíaca. Una vez calculemos la frecuencia cardíaca, vamos a determinar la morfología y las dimensiones, tanto en el eje horizontal, tiempo, como en el eje vertical, milivoltios, de ondas y complejos. Y vamos a definir en qué parte está el eje cardíaco. En el cuarto punto, vamos a observar o vamos a determinar si hay presencia o no de bloqueos auriculoventriculares. Y en el quinto punto, vamos a identificar si hay signos de isquemia. Ustedes pueden encontrar algunos protocolos o algunas metodologías en donde no incluyen el diagnóstico de bloqueos auriculoventriculares. Yo personalmente lo incluyo porque considero que ustedes deben estar en la capacidad, porque no es nada difícil. No, toca llamar al cardiólogo para un bloqueo auriculoventricular de primer grado. No, eso no tiene lógica. ¿Listo? Ustedes van a estar en capacidad de poderlo hacer y se van a dar cuenta que no es nada difícil. Entonces, algunos lo van a encontrar solamente con 4 puntos porque no encuentran los bloqueos AB. Pero yo se los incluyo porque eso es algo sumamente sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con cada uno de ellos. El primero es determinar el ritmo. Entonces, ¿ustedes qué entienden por ritmo? Algo que es rítmico o algo que es arrítmico. La cantidad de veces que se repiten las ondas, por ejemplo. Sí, la regularidad de las ondas. La regularidad. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de que algo tiene ritmo, la música, por ejemplo, es porque el fenómeno lleva un compás, es decir, el fenómeno o el sonido se produce a un intervalo de tiempo igual. ¿Ok? Si no se produce a un intervalo de tiempo igual, pues eso ahí como que no lleva ritmo, como que eso está ahí todo descontrolado. Entonces decimos que eso ya no es rítmico. Por ejemplo, es rítmico la salida del sol, por lo menos en nosotros aquí que estamos en el trópico. Más o menos sale a la misma hora o el mismo tiempo. La variación es muy pequeña. Pero efectivamente nosotros hablamos de ritmo cuando un fenómeno se produce a un intervalo de tiempo más o menos igual. Y en el caso de la contracción cardíaca, en el caso de todo el proceso de despolarización que hemos revisado, este es un fenómeno rítmico. Es decir, se produce 60 veces por minuto, 70 veces por minuto, y la separación de tiempo entre cada una de ellas es más o menos la misma. Si por alguna razón cuando tomamos el pulso de una persona o auscultamos unos ruidos cardíacos y vemos que no hay una separación entre cada ruido, vemos igual que no hay una separación entre cada percepción del pulso de manera igual, pues decimos que eso es una arritmia, eso no es un ritmo que sea rítmico. Para el caso del electrocardiograma, nosotros debemos decir si el ritmo es sinusal y si es regular. Y como su nombre lo dice, decimos que un ritmo es regular cuando hay una igual separación entre ondas R. Entonces nosotros principalmente nos valemos del D2 largo, que lo tenemos aquí en la parte, y miramos que la separación entre este R, o entre esta onda R y la siguiente, sea más o menos la misma con la siguiente y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este trazado que tenemos acá, vemos que la separación que hay entre ondas R es más o menos la misma. Contrario a lo que nosotros vemos aquí, acá vemos que de pronto la separación entre las R's hay una gran diferencia, y es más, hay momentos en los cuales no podemos identificar la R. Entonces, cuando no podemos identificar la R,
o no podemos observar que hay exactamente más o menos aproximadamente la misma diferencia, pues entonces no podemos decir que el ritmo sea rítmico o regular. Entonces debemos encontrar más o menos este patrón, una separación más o menos igual. Y el otro componente del ritmo es decir si es o no sinusal. Y para nosotros poder decir que es sinusal, quiere decir que el fenómeno de despolarización se está generando en ese nodo sinusal. Si se está generando en otro lado, pues no es sinusal. Será un foco ectópico, será un foco ventricular o un foco auriculoventricular, pero para que esté en condiciones normales, como ya hemos visto, el impulso de despolarización debe estarse originando en el nodo sinusal. ¿Y qué me representa o qué es lo primero que yo observo o que se produce cuando el nodo sinusal empieza a descargar y se convierte en el marcapaso fisiológico del corazón? ¿Qué es lo primero que ocurre en el corazón? La despolarización de las Despolarización de las aurículas. Despolarización de las aurículas, porque es allí donde está el ubicado. Y entonces, para yo saber ¿cuál es la despolarización de las aurículas? Pues ya me dijeron por ahí en una clase que es la onda P. Entonces, debo revisar en mi trazado electrocardiográfico que exista una onda P antes de cada complejo QRS. Y si existe una onda P antes de cada complejo QRS, me dice que es, o me da la idea, o me confirma que estoy frente a un ritmo sinusal. Y adicionalmente, observo que los QRS son estrechos. Entonces yo voy aquí a mi trazado, voy a activar aquí la plumita. No, perdón. Y yo veo que aquí hay una onda P, QRS, P, QRS. En la ABR lo mismo, P y su QRS. Y me cambio a una precordial, aquí hay una onda P, su QRS. Aquí en este 2 largo ni se diga, la P, el QRS, igual aquí en esta B3, en ABF, es decir, en todas las derivaciones observo que efectivamente hay una onda P antes de cada QRS. Y observo que el QRS es estrecho, es una punta, así como ustedes la ven acá. Contrario a lo que veo aquí, yo aquí no puedo identificar una onda P por ninguna parte. Yo no veo en este electrocardiograma aquí de abajo donde está la X roja, yo no puedo identificar. Alguien puede decirme, esto es una onda P. Y yo le digo, ¿y qué tal si sea la T de este QRS? Entonces, cualquiera puede tener la razón, o cualquiera, o los dos podemos estar equivocados. Entonces, no hay una manera clara de identificar una onda P antes de cada QRS. Y yo veo estos QRS completamente grandes, anchos, que no son sugestivos, ya miraremos a qué se debe eso, no son sugestivos de una despolarización que se esté generando desde el nodo sinusal. Entonces, este es más o menos el patrón que yo debo tener o que yo debo identificar para poder decir si este trazado electrocardiográfico es rítmico o es regular y es sinusal. ¿Listo el primer punto? Nada difícil. ¿Hay alguna pregunta? Eso es muy fácil. Como le digo aquí, no se requiere sino buenos ojos y disposición para aprender. Entonces, ritmo, onda P antes de cada QRS, complejo QRS estrecho, y o E igual separación entre las ondas R. Y ya salió el primer punto. Con solo verlo yo digo, esto es rítmico y esto es un trazado o es un electrocardiograma de ritmo sinusal. Bien, el segundo punto, me decían, era la determinación de la frecuencia cardíaca. Vamos a ver entonces cómo se determina la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se puede calcular con una fórmula sumamente compleja como es esta que ustedes ven aquí en el lado izquierdo, que dice 1500, o la frecuencia cardíaca es igual
a 1500 dividido entre la distancia en milímetros que hay entre entre los intervalos, o entre un intervalo RR, o entre dos R's consecutivas. Es decir, cuento los milímetros que hay desde aquí hasta acá. ¿Listo? Que se supone, si esto es rítmico, si esto es regular, son los mismos milímetros que hay hasta aquí. Y al siguiente y así sucesivamente. Entonces, por la vía rápida, pero ya vamos a mirar ahorita, porque no quiero que se me aprendan esto así de memoria. En este ejemplo, pues entonces yo me voy a la formulita, coloco 1500, como tengo acá, dividido entre, y cuento el número de milímetros que hay entre dos R's consecutivas. Y aquí ya me han ahorrado la pereza y me los han contado, y me dicen que hay 15 milímetros. De los cuadritos pequeñitos, no de los grandes, milímetros. Profe, ¿Sí? profe, esos cuadritos no se cuentan a partir desde el cuadrito en donde se genera la onda, sino el cuadrito después de donde se genera la onda R. Sí, usted busca, usted se da cuenta, busque el R que arranque en un punto que coincida con la línea del cuadrito. Por ejemplo, aquí es el que más me coincide con respecto, si miramos el otro, espérenme, borro esto de acá. Pero sí, lo que usted dice es muy cierto. ¿Ok? Este puntico, ustedes se dan cuenta, puede coincidir más con el inicio del milímetro. ¿Sí lo ve? Está más pegadito acá. Este está como en la mitad. Igual la variable no va a ser mayor cosa. Si usted divide 1500 entre 15 y 1500 entre 14, pues le va a dar por ahí o 105 o 90 y algo, pero más o menos es el cálculo. Sí, la idea es hacerlo coincidir y contaríamos a partir del milímetro siguiente. ¿Listo? En este caso, como se está observando ahí en la lámina. ¿Sí lo ven? Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo vemos que coincide perfectamente con la separación de un huequito, de un cuadrito grande. Entonces simplemente sería 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Listo. Entonces, conté 15 milímetros, entonces divido 1500 entre 15 y me da 100 latidos por minuto. Fácil. Nada del otro mundo. Pregunta, si es 20 milímetros, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? 75. 75, exactamente. Así sucesivamente. Existe también otro método que ya uno lo va aprendiendo con la práctica y es que es el que está aquí representado abajo, y es que busca usted un R que coincida sobre una de estas líneas gruesas, ¿ok? Y luego va a buscar de manera saltatoria el siguiente R que esté, por ejemplo, aquí. Y sin necesidad de hacer la división, entonces usted dice, si este R hubiese caído aquí, la frecuencia cardíaca sería 300 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque se divide solo entre los 5 milímetros que hay de distancia de uno del otro. Ajá. ¿A todos les queda claro? Si este R hubiera caído aquí, yo digo 300. ¿Por qué? Porque si usted divide 1500 entre 5 milímetros que hay, le da 300. Y si le hubiera caído en el siguiente, yo digo la frecuencia cardíaca es 150. ¿Por qué? Porque 1500 al dividirlo entre dos cuadritos grandes que tienen 10 milímetros, me da 150. Y si hubiese caído en la tercera cuadrícula grande, diría yo que la frecuencia cardíaca es 100, porque 1500 al dividirlo en 15 me ocurre igual que arriba, 100 latidos por minuto. Y si me hubiese caído en la cuarta, diría que es 75, porque es el resultado de dividir 1500 entre
4 cuadritos que tienen de a 5 cada uno, es decir, en total 20, me da 75. Y si es en la quinta, me daría 60, porque es el resultado de dividir 5, 10, 15, 20, 25, y en la siguiente 50 y así sucesivamente. Es otra manera que si ustedes escuchan a alguien hablando y pasando el dedito, la uña, porque cogen el electro y lo empiezan a pasar 300, 150, 100, 75, 60, y dice, señor, ¿qué está haciendo? Calculando la frecuencia cardíaca, pues de una manera mucho más rápida. Pero si no, sencillo, cuenten los milímetros y dividan el valor que les dé, pónganlo a dividir el valor de 1500. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En el caso de que la onda no esté exactamente como usted dice en el segundo ejercicio, que esté específicamente en la línea, sino un poquito más antes, no sé. Le toca hacer el proceso de arriba. Ah, ok. Entonces dije 5, 10, 15, 20 y está, por ejemplo, acá, 22. 1500 dividido en 22. ¿Listo? Entonces eso daría, en 20 darían 75, en 22 darían como 73, 70. Eso es algo también que no necesariamente debe ser preciso, porque recordemos que la frecuencia cardíaca está alternando constantemente. No siempre vamos a tener el mismo valor. Bien. Yo sí tengo una pregunta. Profe, ¿usted dónde se inventó ese 1500? ¿O de dónde salió ese 1500? ¿Quién de pronto dice, bueno, sí, pues entiendo la distancia entre cada... a propósito, antes de esa pregunta, ¿por qué divido yo entre dos R's consecutivas? ¿Que eso representa la despolarización ventricular? Excelente. Si usted mira, cada R me representa pues el pico máximo del QRS, que es la despolarización ventricular. Cada despolarización ventricular me genera una sístole ventricular. Y cada sístole ventricular, pues, ¿qué es? Las veces que se contrae el corazón, que me va a generar, como veremos ahorita que sigamos con circulación, una onda de pulso. Entonces, eso es lo que estoy buscando. ¿Cuántas veces se contrae el corazón? Entonces, necesito saber el número de R's que hay o que se generaron en un minuto, porque el número de R's me representan el número de sístoles ventriculares. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿y el 1500 qué? ¿De dónde se inventan? ¿Por qué no 1000? A mí no me gusta el 1500, me gusta el 1700. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde sale el 1500? Quizás por el total de cuadritos que vienen en el electrocardiograma. ¿El total de cuadritos que viene en el electrocardiograma? Puede ser, pero termine de... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Profe, pues da dividiendo 60 entre 0.04, pero no sabría, o sea, por qué lo divide. A ver, te dice, ¿cómo es? 60. ¿Cuánto les da 60 dividido entre 0.04? ¿Eso fue lo que usted me dijo? Sí, señor. ¿Qué? ¿Cuánto da esto? 1500, profe. 1500, perfecto. Y ahora usted, ¿dónde se inventó el 60? Esto sí me suena conocido. ¿A qué refleja esto? ¿A cuánto vale cada Cada milímetro. En segundos. Correcto, en segundos, correcto. Ajá, perfecto. ¿Y el 60 entonces será el equivalente a qué? Pulsaciones por minuto. Al minuto. Los 60 segundos que tiene un minuto. ¿Listo? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 1500 sale de lo que recorre el papel electrocardiográfico, porque decimos que en el eje horizontal está la velocidad a la cual está calibrado el papel electrocardiográfico,
Y como yo voy a calcular la frecuencia cardíaca en un minuto, yo tengo que mirar cuánto ha recorrido el valor o ese papel electrocardiográfico en un minuto. Si de pronto esa cuenta me resulta un poco confusa, yo les digo, si un papel electrocardiográfico de un adulto recorre 25 milímetros en un segundo, que es lo mismo que nos ha manifestado el compañero, en un minuto que tiene 60 segundos, ¿cuántos milímetros recorre? ¿Y eso cuánto da? 1500. Ajá, de pronto por este lado me queda como más claro. Ese 1500 significa el número de milímetros que va a recorrer el papel electrocardiográfico durante un minuto, que son 60 segundos. Y entonces, si yo sé cuánto va a recorrer en un minuto ese papel electrocardiográfico y lo divido entre el número de milímetros, que también son unidades, milímetros y milímetros, que hay entre dos ondas R consecutivas, ¿qué me va a dar entonces? El número total de R's que se presentan por unidad de tiempo, que en este caso hemos establecido es el minuto. Y al yo saber el número de R's, pues puedo concluir que el mismo número de R's es el mismo número de sístoles ventriculares. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Sí, pero fue una pregunta. Pero Señor. digamos, esta formulita solo nos aplicaría, digamos, para un paciente rítmico. Digamos, en caso de una arritmia. Entonces, No. digamos, tocaría, por ejemplo, contar varias veces y sacar un promedio. Exactamente, es correcto. En un paciente arrítmico, muy bien, excelente punto, claro. Yo estoy partiendo del principio de que es un electrocardiograma normal y entonces su corazón o el corazón del paciente se está contrayendo a un intervalo de tiempo más o menos igual. Pero si, por ejemplo, voy a tratar de pintarles aquí con una línea cada R, por ejemplo esta, la otra aquí, luego otra aquí, luego otra acá, luego otra aquí y otra aquí más pegaditas. Entonces uno dice, ah caramba, ¿y aquí cuál intervalo de R usted va a tomar? Porque si usted toma esta R con esta R, le va a dar una frecuencia cardíaca X. Pero si usted toma esta R con esta R, le va a dar una frecuencia cardíaca Y, diferente. Y si usted toma de aquí hasta acá, le va a dar una frecuencia cardíaca Z, y se me acabaron las letras del alfabeto. Y si usted toca de aquí hasta acá, entonces una frecuencia cardíaca A. ¿Sí me hago entender? Entonces, no va a poder usted utilizar este mecanismo en una arritmia, porque es imposible. Esta frecuencia cardíaca de X es diferente. Entonces, lo que dice el compañero, oiga, entonces usted me va a poner a que yo le mida la de X, la de Y, la de Z y la de A, y luego la promedie, le saque la desviación estándar, le saque la moda, no, ¿cómo se le ocurre? ¿A qué horas? No, obviamente cuando nosotros estamos frente a una arritmia, nosotros no podemos calcular, si acaso podríamos calcular la frecuencia cardíaca para la más cortica, que es la frecuencia cardíaca, que quiere decir que hay taquicardia, y la más larga, frecuencia cardíaca para A, que es la más lenta, y decir, la frecuencia cardíaca oscila entre el valor de A y el valor de Y. No más. Es decir, va a haber una variable porque no se está contrayendo de manera rítmica. Porque lo contrario le tocaría, imagínese, usted qué haría como con 60 frecuencias cardíacas distintas. No, eso no tiene ningún sentido. ¿Ok?
Entonces sí, efectivamente, esto solo aplica, y muy bien por ese aporte, solo aplica para electrocardiogramas que nosotros ya hemos identificado que son rítmicos. Por eso es lo primero que nosotros determinamos. El primer punto fue ese. ¿Es rítmico? ¿Es sinusal? Porque si no es rítmico y no es sinusal, el cálculo de la frecuencia cardíaca va a ser un complique. O no un complique, sino un poquitico más demoradito, pero iba a tocar generar un rango entre lo más lento y lo más rápido. Bien. ¿Qué preguntas adicionales? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Es una fórmula muy sencilla de utilizar, es una manera de determinar la frecuencia cardíaca de una forma muy rápida. Por cualquiera de los dos métodos, cada quien se organiza como mejor le parezca. Y ya determinamos el segundo punto, la frecuencia cardíaca. ¿Listos? Bien. El tercer punto me decía, bueno, ya tiene su ritmo, ya tiene su frecuencia cardíaca, ahora debemos mirar cómo es la forma y cuáles son las dimensiones de las ondas y los complejos de ese electrocardiograma. Entonces, con base en lo que ya hemos mencionado, pues usted pudiese, si tiene todo el tiempo del mundo, empezar a analizar todas y cada una de las derivaciones, que uno al final lo hace de manera rápida, pero para términos prácticos, pues usted puede irse a ciertas derivaciones del electrocardiograma que son características y que le van a permitir a usted determinar si la forma como está graficada la onda es o se ajusta a un patrón normal o no. Y ya con base en lo que hemos revisado de toda la parte de vectores de despolarización, nosotros ya podemos sacar entonces estos 3 puntos. Lo primero, la onda P tiene que ser positiva, excepto en ABR. ¿Listo? Entonces uno se la aprende fácil. Recordemos, ¿por qué ABR? Permítame, me devuelvo. Bueno, acá. ¿Qué pasa con ABR? Está invertido. Negativo, ¿no? Todo es negativo. ¿Por qué? Porque ABR está ubicado en el hombro derecho. Y al estar ubicado en el hombro derecho, siempre va a observar ese vector de despolarización alejándose. Entonces, como es la única, como dicen, es la rebelde sin causa o el rebelde sin causa, entonces es más fácil ir a identificar esa. En todas las demás, la onda P debe estar positiva. Entonces, fácilmente ir a revisar una sola, ya sé, ABR. Acuérdense de ABR. Voy, miro, ABR negativo. Y en todas las demás, positivo. Listo. Esa primera parte ya nos va cumpliendo, que se ajusta a la morfología que deben tener las ondas y los complejos. El siguiente, pues es el QRS. Y al igual, el QRS debe ser positivo o con mayor componente positivo, también excepto en ABR, porque acabamos de revisar que en ABR todo es negativo. No se junten con ABR porque es muy negativo. ¿Listo? Entonces, hoy verifico, me devuelvo al trazado, veo D1 positivo, veo D2 positivo, D3 positivo, ABL, bueno, está bifásico, tiene un poquitico aquí pues por el tamaño de la figura, pues, pero tiene más componente positivo, ABF también, y pues aquí se observa D2 también positivo, y mire lo que me dice, vaya y verifique en las precordiales la adecuada progresión del complejo QRS en las derivaciones precordiales. Y a mí ya me enseñaron por allá en una clase de fisiología que lo que debo es ir a mirar que en B1 haya más componente negativo, en B2 vaya ganando más positivo y pierda el negativo, en B3 igual y así sucesivamente,
hasta que B5 o B4, B5, B6 ya tengan mucho más componente positivo y escaso o nulo componente negativo. Entonces, cumplo con esa segunda, que el QRS sea positivo excepto en ABR, y hace la aclaración, ojo, porque en B1 a B6 tiene que mirar usted que B1 es más negativo y en B6 más positivo. Progresión adecuada del QRS en las precordiales. Y finalmente la onda T, lo mismo. La onda T también tiene que ser positiva, excepto en ABR. Pues me devuelvo a este que tengo más cerquita, igual, onda T negativa en ABR, pero en las demás veo que es positiva. Listo. Con solo observar esto, aquí la onda T es esta, aquí igual. Con solo observar eso, entonces yo ya puedo decir que la forma que tienen las gráficas o la representación gráfica de los ondas y de los complejos es correcta o corresponden a un electrocardiograma normal. Si llegamos a encontrar algún otro tipo de alteración, bueno, pues habría que revisar si estamos frente a un electrocardiograma anormal, pero bueno, eso sí ya es cuestión, digamos, de una segunda parte de los talleres de electrocardiografía, aunque aquí yo les he organizado un pequeño módulo al final de este, donde revisamos algunos trazados anormales o algunas alteraciones, pero pues esto sí habría que estimular, digámoslo así, el aprendizaje o profundizar un poco más el aprendizaje, porque esto es práctica, esto es práctica. El objetivo mío es que por lo menos ustedes estén en capacidades de identificar cuándo un electrocardiograma está normal y cuándo no. Y algunas anormalidades, las más comunes. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? La morfología. Onda P positiva excepto y QRS positivo y onda T positivas excepto en ABR. Y me voy a las derivaciones precordiales y verifico la progresión del QRS en dichas derivaciones. Ahora bien, me pregunta o me dice aquí este punto, pero no es solamente la forma, sino la dimensión de esas ondas y complejos. A claveles. Es decir, que estén durando en el eje horizontal, que es tiempo, y que tengan la amplitud en milivoltios, que es el eje vertical, que se supone debe tener un electrocardiograma normal. Y entonces, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se logra? Pues ya a lo largo de todo el proceso de evolución de la electrocardiografía, ya se tienen unos valores normales en cuanto a amplitud y en cuanto a duración de cada una de las ondas y complejos, que son las que encontramos en esta tablita. Esta tablita, dicho sea de paso, es una tabla que aparece en este artículo, que lo pueden encontrar en su internet, del doctor Jesús Lara Prado, que se llama El electrocardiograma, una oportunidad de aprendizaje. Si quieren profundizar, esto es para el que le gusta. Este es un artículo publicado en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, es del año 2016, y me parece que es un adecuado resumen, muy didáctico, pues de todo lo que hemos venido revisando. Igual, pues hay textos que hablan al respecto. Bien, en ese artículo, el doctor Lara nos comparte esta tabla que dice valores de las ondas, de los intervalos y de los segmentos del electrocardiograma en un adulto sano. ¿Ok? Entonces vamos a mirarla. Rápidamente vamos a mirar, ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte izquierda vemos que está la onda P, el intervalo PR, la onda Q, el complejo QRS, el segmento ST, el intervalo QT y la onda T. Es decir, van en el mismo orden de izquierda a derecha, como van apareciendo las diferentes ondas, segmentos e intervalos en el electrocardiograma. Bien, entonces empecemos con la primera, la onda P. Entonces me dicen, miren,
La onda P, para que la consideremos normal, tiene que estar con una amplitud por debajo de 0.25 milivoltios. ¿Esos cuántos milímetros son? 2 milímetros. Llegando a 3, ¿no? O sea, medio. 2,5. 2,5 milímetros. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O alguien no sabe de dónde sacamos esa cuenta tan extraña? Me dice, ojo, menor a 0.5 milivoltios. Como es amplitud, de una vez me voy al eje vertical. Y entonces, ¿cuántos? Pues yo lo que puedo contar en ese papel milimetrado pues son milímetros. Pues como que me queda más fácil convertirlo a milímetros para saber cuántos milímetros debe tener de amplitud. Si dijimos que que 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio, entonces habíamos dicho que cada milímetro equivaldría a 0.1 milivoltio. ¿Listo? Entonces, 1 milímetro, 1 milivoltio. Otro milímetro, 2 milivoltios. O 0.2 milivoltios. Y medio milímetro, 0.25 milivoltios. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ok, listo. Entonces debo contar por debajo. Ahí no me dicen, ustedes se dan cuenta. Bueno, y si tiene solo 1 milímetro, está normal. Eso depende de la amplitud, de la cantidad o el tamaño de la aurícula. Bueno, y si tiene 2, pues se dice que está por debajo. Ya si está por encima, 3 milímetros o más, ya estamos hablando de que tiene una amplitud anormal. ¿Listo? O de pronto que estamos, como les decía, unas aurículas muy grandes. ¿Y cuánto debe durar? Entonces, horizontal, el eje X, que es tiempo. Entonces me dice que debe estar por debajo de 0.12 segundos. Dice menor de 0.12. Incluso ni siquiera es menor igual. Ya cuando está igual, la consideramos. Incluso algunos textos ustedes lo van a encontrar que les aparece menos de 0.10 segundos. ¿Cuántos milímetros son? 3. Para 12, 3 milímetros. ¿Estamos? Todos tenemos claro de dónde salieron los 3 milímetros. Porque cada milímetro vale 0.04. 0.04 un milímetro más 0.04 el otro milímetro, 0.08. Y más 0.04 el tercer milímetro, 0.12. ¿Ok? Como hay algunos autores que dicen que menos de 0.10, mi sugerencia, mi recomendación para que uno de una vez la aprenda, la onda P debe tener menos de 2.5 milímetros de altura y 2.5 milímetros de duración. Y cuadramos de una vez que las dos medidas coincidan. Y como que se las aprende uno más rápido. Menos de punto o de 2.5 milímetros de amplitud y 2.5 milímetros de duración. ¿Listo? Oiga, ¿en qué partes aquí dice algunas alteraciones? Obviamente no son las únicas. ¿En dónde no vamos a poder identificar la onda P? Sobre todo en las fibrilaciones auriculares, en las fibrilaciones atriales, o de pronto va a tener una duración y una amplitud mayor cuando la aurícula está muy grande. Pues si vemos una onda P mucho más amplia, mucho más larga, es seña de que es una aurícula también más grande. ¿Ok? Salió la onda P. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué horas son? Ya vamos, bien. Luego sigue el intervalo PR. Es el que sigue a continuación. Dijimos que el intervalo PR es desde el comienzo de la onda P hasta que arranca la onda Q o la onda R. Ustedes se pueden dar cuenta en los electrocardiogramas que hemos revisado. Mire, la onda Q es casi que la misma R. Es el comienzo de la misma R. ¿Listo? Entonces,
estas ondas Q que no son patológicas, ya miraremos cuándo una onda Q se considera patológica, por eso el intervalo se llama PR, pero técnicamente debería ser PQ. ¿Listo? Entonces ese intervalo PR me dice, mire, como usted lo que está midiendo es una onda y un segmento, que el segmento es la línea isoeléctrica, entonces usted ese intervalo PR no le va a poder medir amplitud, porque solamente le podría medir amplitud a la onda P. Y esa ya la midió, ya la acaba de medir en el ítem anterior, que le midió la amplitud y la duración a la onda P. En el intervalo PR solo mídale la duración. Repito, al intervalo PR solo le medimos la duración. Porque la amplitud no tiene sentido acá. La amplitud es un eje, es un segmento, el cual se supone es una línea isoeléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debe medir esa distancia? Y me dice que lo normal para la duración del intervalo PR es menor a 0.20 segundos, entre 0.12 y 0.20. ¿De dónde salen los 0.12? Pues de la duración de la onda P, porque la está incluyendo. Entonces, como mínimo, debe medirlo de la P, que ya sabemos que es 0.12 máximo. Y le permite aumentarle 0.08 para llegar a una duración o a un intervalo máximo de 0.20 segundos. Oiga, ¿esos cuántos milímetros son? 5. 5. Muy bien. ¿Vamos? Entonces yo cojo desde el comienzo de la onda P y mido que no pasen de 5 milímetros. ¿Qué pasa si pasa de los 5 milímetros? Me dice, mire, mayor de 0.20 segundos, estamos hablando de un bloqueo atrioventricular, auriculoventricular, y de una vez apréndanselo, de primer grado. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los bloqueos. De primer grado. Entonces ya tenemos el primer concepto de los bloqueos. Un bloqueo auriculoventricular de primer grado se caracteriza por tener un intervalo PR con una duración superior a los 0.20 segundos. Que, si lo quiero transportar a milímetros, son 5 milímetros, un cuadradito de los grandes. Si está por debajo de 0.12, quiere decir que a duras penas está la duración de la P. Y no hay ese pequeño segmento entre la despolarización de la P, o de la despolarización de la P, perdón, de la despolarización de las aurículas y su contracción. Porque recuerden que ellas se tienen que contraer antes de que se despolarice el ventrículo y se contraiga. Eso lo vemos, eso es anormal, eso lo vemos, es decir, vamos a ver la P casi que pegadita de una vez al complejo QRS. Eso lo vamos a ver principalmente en síndromes de preexcitación. Es decir, no hay un espacio entre la despolarización de la aurícula y la despolarización del ventrículo. Es decir, el ventrículo se está excitando muy pegado sobre la despolarización de las ondas P. Eso ya es un trastorno, pero bueno, eso es más adelante. Por ahora, que nos quede este concepto. Intervalo PR entre 0.12 y 0.20. Por encima de 0.20, que es lo más usual que vemos, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Bloqueo auriculoventricular de primer grado se presenta entre el 35 al 40% de los deportistas. Entonces, ahí les dejo esa otra perla. Bien. Lo que sigue, señor. ¿Esa preexcitación puede darse por alteraciones del nódulo auriculoventricular? Sí, o por vías anómalas como el famoso haz de Kent, que de pronto si tenemos tiempo lo podemos revisar, que nos genera síndrome de Brugada o síndrome de Wolff-Parkinson-White, que trae como consecuencia que se reexcite o se excite, digámoslo así, antes de tiempo el nodo auriculoventricular y me produzca el QRS antes del tiempo que se tiene establecido para que se produzca. Estos son haces anómalos que se pueden estar presentando y preexcitan, es decir, lo excitan antes del tiempo que debe esperarse para que la aurícula se contraiga y termine de llenar el ventrículo.
Bien, onda Q. Entonces, vamos aquí en la onda Q. La onda Q me dice, usualmente la onda Q, si existe, porque lo que vamos a ver, como ustedes se han podido dar cuenta en los trazados electrocardiográficos, es una pequeña muesquita, como si agarrara impulso la onda R. Me dice, mire, la onda Q, si existe, debe estar o debe corresponder a menos del 25% del tamaño de la onda R. O mejor, debe tener una profundidad, porque una onda Q es negativa, debe tener una profundidad que no supere la cuarta parte del tamaño de la onda R. ¿Listo? ¿Y qué pasa si la supera? Si ya no es el 25, sino que es el 30, o el 40, o el 50. Inmediatamente eso es una onda Q patológica. Y si se lo quieren aprender desde ya, lo vamos a revisar más adelante, las ondas Q que superan una profundidad o sobrepasan mejor en su profundidad la cuarta parte de la amplitud de la onda R, son signos de isquemias antiguas. Signos de isquemias antiguas, es decir, es un tejido que se ha generado dentro del ventrículo y que por lo tanto ya no se va a despolarizar de la misma manera como se despolariza el resto de tejido viable. Recordemos que cuando nuestro tejido muscular cardíaco se infarta o muere, se reemplaza por tejido fibrótico. Y este tejido fibrótico no tiene las mismas características ni de excitación, ni de transmisión, ni de elasticidad, ni de contractilidad que tienen los demás cardiomiocitos. Entonces me va a generar una pequeña desviación del eje de despolarización, porque ese no se va a despolarizar, ese va a quedar ahí sin ningún tipo de acción. Y por lo tanto me desvía un poquitico el eje de despolarización, que es censado entonces como un eje negativo. Muy similar a lo que ocurre con la onda R, por eso la onda R queda positiva. Listo. Entonces me dicen, ojo, vamos a ver, me devuelvo. Ustedes ven que estas ondas Q no superan ni 1 milímetro siquiera, ninguna de ellas. Y el R casi que tiene 10 milímetros. Entonces, no hay razón para pensar que estas ondas Q sean patológicas y entonces decimos que esa es una onda Q normal. Usualmente nunca estudiamos la onda Q a menos de que sea una onda patológica que veamos, uy, pero mire qué Q tan grande. Entonces es seña de que hay un antecedente isquémico ya antiguo que ha generado esa cicatriz dentro del miocardio y por lo tanto, al desviar un poco el vector de despolarización de los ventrículos, permite entonces que se grafique mucho más pronunciada, mucho más profunda. Y la duración, pues no debe ser superior a 1 milímetro, si es que la hay. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, ya les había mencionado, de presentarse una onda Q patológica, es seña de que hubo un infarto antiguo. Entonces ya sabemos, sin que nos lo diga el paciente, esta persona ya ha sufrido una isquemia. A veces los pacientes ni se dan cuenta, se infartan y no se dan cuenta. Y uno les pregunta, ¿usted ha sufrido algún infarto, algún dolor, algún? Nunca. Pues aquí tiene unas ondas Q grandísimas, que son seña de que hubo un evento isquémico. Pues no sabemos es cuándo. Eso sí, el chisme no lo pasan completo. Sabemos que es algo antiguo. No podemos decir ni el día ni la hora en que le ocurrió eso. ¿Ok? Onda Q. Bien. Complejo QRS. Con el complejo QRS ya terminamos aquí, pues continuaríamos el lunes en la actividad. Complejo QRS. Entonces me dicen, oiga, la amplitud es variable. Ustedes se pueden dar cuenta que podemos encontrar QRS de 10 milímetros, otros de 8 milímetros, pero sí lo que más se acepta como normalidad son 15 milímetros, es decir, 1.5 milivoltios. Ya cuando tenemos QRS con una amplitud por encima de 1.5 milivoltios,
empezamos a sospechar de que de pronto estamos frente a un ventrículo grandecito, porque recordemos que a mayor masa ventricular, pues mayor potencial de despolarización se genera y más delta eléctrico. Entonces, se aceptan hasta 15 milímetros. Cuando se superen los 15 milímetros, vamos a utilizar una formulita que es el índice de Sokolov-Lyon para poder determinar si estamos frente a una posible hipertrofia ventricular izquierda. Eso también se ve en los deportistas. Pero entonces nos dice, variable, yo les coloco que por favor no tenga o que sea menor de 1.5 milivoltios. Cuando esté por encima de 1.5 milivoltios, espere, quito ese, que se nos van a decir que 4.5. Menor de 1.5 milivoltios. ¿Ok? En amplitud. Si se les pasa de 1.5, quiere decir que el corazoncito está grueso, está grande y habría que mirar que no haya una hipertrofia ventricular. Y la duración dice que menos de 0.12 segundos. Es decir, ¿cuántos milímetros? 3 milímetros, correcto. Incluso algunos textos por ahí los encuentran ustedes que dicen que menos de 0.10. Aquí estamos, Lara utiliza aquí los valores máximos que aparecen descritos en la literatura. Por encima de 0.12, es decir, por encima de 3 milímetros, eso es un complejo QRS ancho. Y hay que tratar de mirar y descartar que muy posiblemente se esté generando la despolarización desde la nodo auriculoventricular o sea un QRS ventricular. Entonces, ¿qué pasa si está más ancho? Mire, un bloqueo de la rama del haz de His. ¿Listo? Entonces ya empezamos a ver que se puede estar hablando de un posible bloqueo en la medida en que se está demorando mucho más el proceso de despolarización ventricular. Y es lógico. Quiere decir que hay alguna interrupción o en la masa muscular o en el sistema de conducción eléctrico que trae como consecuencia que si se debía demorar 0.12 segundos en despolarizarse todo el ventrículo, ahora se demore en despolarizarse 0.13. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos a dejar por hoy ahí, que ya son las 12. Señor. Creo que en el libro, cuando mencionaban el paso del impulso, bueno, era como cuando ya estaban llegando a las de His, ya mencionaban que era 0,13, ¿no? Exactamente. Entonces, 0,13 también se consideraría normal, o también sí, pero obviamente digámoslo, por decirlo así, como por norma genérica, tratamos de buscar que siempre sean, esos son valores que están en Gayton, por ejemplo, son los valores máximos que se aceptan. Te puede encontrar textos de electrocardiografía que dicen 0.10 y por encima de 0.10 me consideran que está, digámoslo así, agrandado. De pronto usted hará referencia a esta grafiquita que hemos mencionado por acá. Sí, era una que la pasé ya. Que salían los tiempos por sí, gas. Sí. Ahora, pero no, ya sé dónde está. Esta. ¿Listo? Sí. Claro. Pero mire que si usted se da cuenta, estos valores de 0.17, 0.18, 0.19, ya es la despolarización de la masa ventricular, tanto del endocardio como del epicardio. ¿Listo? Ya usualmente se supone que cuando nosotros nos vamos acá, en esta otra, ¿listo? Aquí es donde vemos nosotros que el proceso de despolarización tiene que empezarse a generar por lo menos con los 0.12 segundos. ¿Listo? Porque si usted mira, 0.16 es sumándole el 0.03 de la despolarización de las aurículas. Pero ese no lo podemos incluir aquí. Y el 0.09 de la parada nodal. Entonces hasta aquí irían 0.12. Pero si usted mira entre 0.12 y 0.16 hay 0.04, es decir, que debe existir apenas 1 milímetro para que se empiece a despolarizar tanto la rama derecha como la rama izquierda.
y unos 2 o 3 milímetros para que se termine de despolarizar el sistema de conducción eléctrico cardíaco. ¿Listo? Entonces, por eso, sí estaríamos más o menos dentro de los datos que hemos analizado, de que el valor normal que debemos tener para este complejo QRS es de 0.12 segundos como máximo. Si hay una duración mayor, pues hay que empezar a sospechar un bloqueo de la rama de His, ya sea derecha o ya sea izquierda. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Profe, entonces esa bloqueo de la rama querría decir como que un ventrículo se despolarizaría más rápido que otro. Sí, señor. Sí, señor. Y eso lo vamos a ver por una serie de mellamientos, digámoslo así. El QRS deja de ser tan puntudo y va a empezar a presentar una melladura, como una R', así se le denomina, y me va a generar una amplitud, una duración mayor, perdón, del QRS. Y dependiendo de la derivación, vamos a ver si ese proceso se está presentando hacia la rama derecha o hacia la rama izquierda. Esther, creo que tiene levantada la mano. Sí, profe, qué pena. Dígame. Buenas profe, tardes. Una pregunta, o sea, ¿será que usted puede volver a repetirme lo de la dinámica? O sea, usted nos envía a Teams el electrocardiograma y después... Ah, sí, claro, yo les voy a asignar la tarea. Tengo en estos momentos 5 electrocardiogramas. ¿Listo? Entonces, los voy a asignar en el orden de lista a cada uno de ustedes. Es decir, a cada uno se le va a asignar. Y le van a llegar los 5 electrocardiogramas a todos. Pero usted se busca en el grupito y dice, el electrocardiograma 1 le correspondió a los 8 primeros. Yo estoy ahí, entonces me toca el 1. No, yo estoy en el electrocardiograma 2. No, yo estoy en el 3, en el 4 o en el 5. ¿Listo? Y empezamos, porque yo voy a estar ahí con ustedes, el lunes a desarrollarlo en una hojita y luego le toman primero, segundo, frecuencia cardíaca, tercero, y terminamos de revisar lo que nos falta para que ustedes, cuando ya lo terminen de interpretar, me le manden una fotico y eso es lo que me suben como evidencia de la actividad hecha el lunes. Profe, otra cosita, qué pena. Otra compañera me proponía, o bueno, nos proponían como decirle a su merced que si de pronto el lunes usted puede como terminar de resolvernos dudas y explicar más el tema a fondo, y ya el miércoles que tenemos 4 horas que hagamos el taller. Bueno, no sé qué piensan los demás. Tranquilos, no sé no hay problema. Uy, sí, profe. ¿Listo? Vuelvo y les digo, aquí lo importante es que nos quede claro lo que estamos haciendo. ¿Listo? Pues entonces el lunes arrancamos y terminamos. Bueno, me parece una buena idea, me parece lógica porque no alcanzamos a revisar los otros componentes. Entonces no se afanen por eso. Si no alcanzamos a terminarlos, entonces dejaríamos la interpretación para el día miércoles. ¿Les parece? Y el lunes acabamos de terminar la metodología que estamos revisando. Eso, profe, como para que nos explique más si algunos tienen algunas dudas y todo eso. ¿Listo? Y el miércoles ya terminan con el taller. O sea, entonces hagamos lo siguiente. Conclusión, movemos el taller para el miércoles. Sí, señor. Pues si todos están de acuerdo, no sé qué piensen los demás. Sí, eso no creo que les incomode, pero de todas formas. Sí, está bien. Listo. Entonces lo vamos a mover para el miércoles y yo el lunes termino de revisar toda la metodología. Listo, para profe, que quede bien claro el concepto. Bueno, perfecto. Profe, y el lunes podríamos como trabajar en un ejemplo en donde... Bueno, también, no hay problema, le hacemos. Gracias, profe. Ni más faltaba. ¿Listos? Que tengan un feliz fin de semana, muchachos. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Chao, nos vemos.